Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar un ejercicio relacionado con el control de sistemas considerando especificaciones de diseño. En este caso, nos piden que la señal de salida del sistema, la señal que vamos a obtener a la salida de este sistema, cumpla con las siguientes características: un factor de amortiguamiento de z igual a 0.4 y un tiempo de asentamiento de 7 segundos. Este tiempo de asentamiento tiene una tolerancia del 2%. En este caso, necesitamos encontrar los valores de alfa y de K del controlador de tipo PI, tal que estas características se puedan obtener en la señal de salida. Como primer paso, vamos a calcular los polos deseados del sistema en lazo cerrado. Este cálculo se realiza pensando en que el sistema en lazo cerrado tendrá sus polos dominantes en estas posiciones. Y debido a ello, estos polos se consideran como los polos deseados del sistema en lazo cerrado. Como podemos observar, para calcular estos polos deseados se requieren dos parámetros. Uno es el factor de amortiguamiento Z y el otro es la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Como podemos observar, el factor de amortiguamiento en este caso ya está dado por la especificación del sistema, que en este caso es de 0.4. Y nos faltaría obtener la frecuencia natural no amortiguada del sistema para poder completar el cálculo. La frecuencia natural no amortiguada del sistema se obtiene directamente de la fórmula que describe la relación entre el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural no amortiguada del sistema y el tiempo de asentamiento, la cual está dada por esta fórmula que tenemos aquí, que es la fórmula del tiempo de asentamiento con una tolerancia del 2%. De ahí, si lo que hacemos es despejar omega n, podemos ver que omega n entonces estaría dada por esta última expresión que tenemos aquí. Como podemos darnos cuenta, en este caso ya conocemos el factor de amortiguamiento Z, que es el que aparece aquí, que es el de 0.4, y el tiempo de asentamiento con un porcentaje del 2%, pues también ya lo tenemos conocido porque es la otra especificación que nos dieron. En este caso, este valor es de 7 segundos. Y bueno, después de hacer las cuentas, podemos darnos cuenta que la frecuencia natural no amortiguada de este sistema sería de 1.42 radianes sobre segundo. Si nosotros entonces sustituimos este valor de omega n y la frecuencia y el factor de amortiguamiento Z igual a 0.4 en esta expresión que tenemos aquí, finalmente los polos deseados del lazo cerrado estarían dados por menos 0.5714 más menos 1.3092. Ahora bien, como un segundo paso, para el diseño de este controlador vamos a considerar a la condición de fase para calcular la posición del cero del controlador. En este caso, lo que vamos a calcular aquí es el parámetro alfa del controlador. Aquí no voy a entrar en muchos detalles para explicar de dónde surge la condición de fase, pero les voy a comentar para qué la vamos a ocupar. Resulta que la condición de fase de un sistema la satisfacen todos los puntos que forman parte del lugar geométrico de las raíces. Y como nosotros deseamos que los polos deseados sean lugar geométrico de las raíces, vamos a utilizar la condición de fase para explorar qué es lo que debe de cumplir el parámetro alfa del controlador para que los polos deseados del paso número 1 sea un lugar geométrico de las raíces, o sea, parte del lugar geométrico de las raíces. Si lo que hemos dicho es que cualquier punto del lugar geométrico de las raíces satisface la condición de fase y además deseamos que los polos de lazo cerrado calculados en el paso 1 sean lugar geométrico de las raíces, entonces requerimos que esta condición de fase se cumpla para alguno de los polos deseados que ya hemos calculado anteriormente. Ahora, vamos a ver cómo vamos a calcular la condición de fase para nuestro diseño. Por un lado, tenemos que la sumatoria, de vectores desde ceros
hacia el polo deseado van a estar englobadas en este término. Después a eso le vamos a restar los ángulos desde los polos hacia el polo deseado y finalmente eso va a ser igualado a más menos 180. Esta expresión que tenemos aquí es lo que se le conoce como la condición de fase. Como podemos observar, para este caso tenemos que visualizar cuáles son los ángulos de los vectores que involucra el cálculo de la condición de fase. Para esto, antes de hablar de los ángulos que queremos calcular, vamos a poner en contexto de dónde surgen esos ángulos. Para esto, necesitamos primero visualizar nuestro problema como si fuera un lugar geométrico de las raíces. Y si observamos nuestro sistema, nos regresamos un poquito a nuestro sistema, podemos darnos cuenta entonces que el lugar geométrico de las raíces asociado a este sistema, pues va a estar constituido por los polos y ceros que corresponden al controlador y a la planta. Por lo tanto, vamos a escribir en una gráfica la ubicación de los polos y de los ceros involucrados en este sistema. En este caso, tenemos un polo en el origen, que es el que corresponde al polo del controlador, y ese lo ponemos entonces en una gráfica, ese es el que aparece por aquí. Por otro lado, tenemos un polo en 5, que es el que corresponde al polo de la planta. Y estos son los parámetros que son fijos y que no podemos variar. Por otro lado, tenemos un cero libre del controlador, que en este caso lo vamos a marcar solamente de manera punteada, porque estrictamente no es un parámetro que esté fijo en este momento. De hecho, ese es el parámetro que queremos encontrar. De momento lo voy a dejar en esta posición, aunque no necesariamente va a quedar aquí. Lo dejamos aquí en forma punteada. En esta misma gráfica vamos a ubicar uno de los polos deseados calculados en el paso número 1. En este caso tenemos que el polo deseado se encuentra en menos 0.57, que es más o menos por aquí, más menos 1.30. Y observen que voy a marcar este polo deseado simplemente como un asterisco verde y no lo voy a poner como una cruz totalmente definida como si fuera un polo, porque este nada más es el indicador de que esta es la ubicación de mi polo deseado. Ahora voy a trazar los vectores que van desde los polos hacia el polo deseado. En este caso van a ser los vectores que van desde los polos fijos, que sería el polo que tengo aquí hacia el polo deseado, el polo de la planta hacia mi polo deseado. Y en este caso, los ángulos de dichos vectores los denotaré como alfa 1. Este de aquí le voy a llamar alfa 1. Y este de acá le voy a llamar entonces alfa 2. Observen que estos ángulos irían en esta parte de la condición de fase. Estos ángulos tendrían una implicación sobre este término, ya que es ahí donde me piden el ángulo de los vectores desde polos hacia el polo deseado. Más adelante voy a mostrar cuáles son los detalles del cálculo de estos ángulos, pero en este momento simplemente los voy a escribir como alfa 1 igual a 166.77 grados y alfa 2 es igual a 113.57 grados. Estos se obtienen simplemente haciendo algunos cálculos básicos trigonométricos que más adelante voy a mostrar. Por otro lado, voy a trazar el vector que va desde el cero del control hacia el polo deseado. Voy a trazar un vector que va desde ahí hacia el polo deseado. Y este ángulo lo voy a identificar como el ángulo beta. Ahorita lo voy a escribir simplemente así. Observen que este ángulo en este momento no se conoce. Observen también que este ángulo tendrá presencia en la condición de fase, pero ahora en este término, este ángulo beta va a aparecer entonces en este otro término donde nos solicitan la sumatoria de los vectores desde ceros hacia el polo deseado. A continuación voy a presentar entonces los detalles de los cálculos de los ángulos alfa 1, alfa 2 y
no voy a entrar de momento en detalle en cómo se hizo, sino simplemente escribo los triángulos rectángulos que utilicé y algunos de los detalles los podrán ustedes checar ahí. Ahora bien, con los cálculos que ya tenemos, voy a reescribir la condición de fase que teníamos en la parte de arriba, la cual nos decía que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos tendría que ser igualada a más menos 180. En este caso simplemente la estoy igualando a 180 y entonces ya la condición de fase para nuestro ejemplo quedaría dada por la expresión que tengo yo aquí. ¿Dónde me queda? Entonces simplemente beta, que es el parámetro que queremos encontrar, menos la sumatoria de los ángulos alfa 1, alfa 2 igualado a 180. En este caso, como beta es el parámetro que queremos encontrar y en este momento no se conoce, simplemente lo vamos a despejar, quedándonos esta expresión que tenemos aquí. Después de hacer algunos cálculos, vemos que entonces beta tiene un ángulo de 460.35 o bien un posicionamiento de ángulo también equivalente sería simplemente beta igual a 100.35 grados. Observen que al tener el valor de beta igual a 460 o bien a 100 grados, lo que estamos haciendo es obligar a que el punto deseado satisfaga la condición de fase y con esto estaríamos asegurando que el polo deseado que calculamos en el paso 1 va a ser parte del lugar geométrico de las raíces. Y bien, hasta este momento solamente tenemos el ángulo con lo que debe de contribuir el cero, que es beta, pero no tenemos la posición del cero. Y la posición del cero, recuerden que es el valor alfa. Para calcular la posición del cero, vamos a observar que cuando tengo un ángulo de 100 grados, bueno, de 100.35 grados, el cero se tiene que ubicar hacia la derecha del polo deseado. Voy a regresarme entonces a la gráfica. Observen que así como habíamos visualizado en esta parte el ángulo beta, si lo ponemos a la izquierda del polo deseado, el polo deseado se encuentra aquí. Si lo ponemos a la izquierda, ese ángulo beta se encontraría entre 0 y 90 grados. Pero como ya hicimos el cálculo y vimos que el ángulo beta es de 100 grados, entonces estrictamente ese cero punteado no debe de ir a la izquierda, sino más bien a la derecha del polo deseado. Y entonces voy a borrar esta parte que habíamos puesto y entonces el 0 realmente me tendría que quedar a la derecha de mi polo deseado, es decir, lo voy a escribir, lo sigo poniendo, bueno, ya lo voy a marcar, aunque todavía no tenemos bien la posición, y entonces, si lo marco yo ahí, puedo yo ver que al trazar el vector hacia el 0, hacia el polo deseado, perdón, pues entonces este sí me daría un ángulo ya de 100 grados. Hace rato no lo había puesto yo ahí porque no conocía yo el valor de beta, pero una vez que lo conozco, puedo ubicar que el 0 se encuentra al lado derecho del polo deseado, que es lo que me daría un ángulo de 100.35 grados. Con esto, lo que podemos visualizar es que para yo encontrar la posición de este 0, pues necesitaría yo calcular cuál es la distancia que tengo del eje imaginario hacia donde se encuentra el 0, que sería entonces esa posición amarilla. Pero resulta que en este caso, para poder encontrar esa posición del 0, voy a tener que calcular una segunda distancia, que sería la distancia que tengo desde mi polo deseado hacia el 0. En este caso necesitaría calcular yo esa distancia azul para poder determinar cuál es mi posición del 0. Esa posición azul es a la que yo le voy a llamar simplemente X, y entonces lo que se me va a generar es un triángulo rectángulo aquí, en esta posición de acá, que ahorita la estoy marcando, y ahorita lo voy a borrar porque lo voy a reescribir más abajo, pero ese triángulo rectángulo entonces va a tener un ángulo aquí que le voy a llamar beta barra, y va a tener entonces su cateto de la parte de abajo, le voy a llamar simplemente X. Al encontrar yo el valor de X, simplemente ese valor de X se lo voy a restar a 0.57 y con eso voy a poder encontrar cuánto vale mi posición
mi posición amarilla, que es justamente el valor de alfa, que es el que yo estoy buscando. Y entonces, para ser un poquito más claros, ese triángulo rectángulo lo vuelvo a reescribir entonces en esta parte de acá. Y observen que de aquí este se llama beta barra, que lo puedo encontrar simplemente con el complemento de 100.35. Y yo puedo entonces escribir el tangente de beta barra va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto es 1.30 y el adyacente es X. Después de ahí me despejo el valor de X, que es el que quiero encontrar, y simplemente lo que tengo es que X es igual a 0.2392. Es decir, esta posición azul que tengo yo aquí es de 0.32. Y entonces, si yo sé que el valor de aquí hasta acá es de 0.57, pues entonces la posición amarilla simplemente va a ser 0.57 menos el valor de X. Y con esto es que yo puedo encontrar el valor de la posición alfa con esta expresión que tengo yo aquí, dándome por resultado que alfa es simplemente 0.3322. Con este cálculo de aquí, lo que ya le he adelantado entonces al diseño de mi controlador es entonces ya la posición de mi cero que me va a permitir satisfacer las condiciones. Pero de momento todavía me falta calcular entonces el valor de K que me permita entonces completar mi diseño. El paso número 3 entonces consiste en calcular el valor de K del controlador, y para esto ahora vamos a utilizar algo que se conoce como la condición de magnitud. De nueva cuenta, no voy a dar los detalles de dónde surge la condición de magnitud, pero sí les voy a platicar cómo la vamos a utilizar para nuestro diseño. Lo primero que debemos de hacer es identificar cuánto vale G y H en nuestro esquema, y podemos ver que en nuestro esquema G va a involucrar tanto el bloque de control como el bloque de la planta, y H simplemente va a ser igual a 1. Al sustituir estos valores en la condición de magnitud, pues entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Bueno, esta es la condición de magnitud. Esta que tengo aquí es mi condición de magnitud. Ya identifiqué cuánto vale G, cuánto vale H. Lo sustituyo en esa expresión y aquí entonces tengo ya mi sustitución de G y H. Las barras que aparecen a los lados se refieren al cálculo de la magnitud de una cantidad compleja. Por otro lado, como lo que quiero encontrar es el valor de K en una posición específica de un polo, en este caso, entonces la posición del polo la voy a agregar en la condición de magnitud a través de esta expresión que tengo yo aquí, donde le estoy poniendo, necesito el valor de K en la posición de S igual a la posición del polo deseado. Y entonces lo que toca es sustituir entonces este valor numérico en todos los lugares donde tengo S, y con eso puedo tener yo entonces mi condición de fase mi condición de magnitud para poder encontrar el valor de K. De aquí, de esta expresión que tengo acá, simplemente me despejo el valor de K, quedándome esta expresión que tengo aquí. Y después de hacer las sustituciones pertinentes, no voy a entrar mucho en detalles, aquí los escribo para que ustedes lo sigan, puedo ver que entonces, a final de cuentas, me queda una expresión de este tipo, donde lo que tengo es entonces la magnitud de dos valores complejos. Y recordando que la magnitud de un número complejo está dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de sus cuadrados, tanto de la parte real como la parte imaginaria, pues entonces estos cálculos me quedarían representados por esta expresión. Simplemente, después de hacer los cálculos, puedo ver que el valor calculado que me va a permitir poner los polos en la posición adecuada, me da que K tiene que ser de 2.0497. Hemos encontrado el segundo parámetro del controlador que estábamos buscando. Anteriormente ya teníamos el valor de alfa y en este momento ya encontramos el valor de K. Y es así como quedaría el diseño de nuestro controlador completo. Para verificar que nuestro diseño es correcto, podemos realizar un lugar geométrico de las raíces en MATLAB y vamos a utilizar estos comandos que tenemos aquí para poderlo hacer. Observen que el lugar geométrico de las raíces que estoy proponiendo hacer se refiere a un sistema como el que he dibujado aquí, donde
Lo que ahorita tengo fijo es la posición del 0 que tengo acá, ya la marqué como fija, y después de la misma gráfica me va a dar la interpretación del valor de K para ver si efectivamente el valor que calculamos de K me va a permitir poner los polos del lazo cerrado en la posición que calculamos como los polos del lazo cerrado deseados. En ese mismo lugar geométrico de las raíces, también va a ser necesario verificar que el diseño que estamos proponiendo estabiliza el sistema de lazo cerrado. Y pues bueno, a continuación les voy a presentar el lugar geométrico de las raíces derivado de estos dos comandos que escribimos aquí. 32053. Voy a poner rlocus de ese sistema. Al observar, aquí tenemos el lugar geométrico de las raíces asociado a esos comandos y podemos ver que al desplazar el valor de K, voy a empezar a desplazar el valor de K sobre las trayectorias y voy a ver si efectivamente el valor de 2.04 es el valor que posiciona los polos de lazo cerrado deseados. Aquí ya casi me acerco, 2.04. También lo voy a hacer para el polo de la parte de arriba, 2.04. Como podemos observar, con una ganancia de 2.04, los polos se encuentran en menos 0.566, que es casi el 0.57 que ya teníamos, más 1.3i. Acá está en menos 1.3i. Y como podemos darnos cuenta, en esta parte de aquí aparece el factor de amortiguamiento que es de 0.39. En nuestro caso, nuestro diseño era de 0.4. Y entonces, con eso podemos verificar que nuestro diseño es totalmente correcto. Este diseño o con ese valor de parámetros para el controlador PI que calculamos, el sistema en lazo cerrado es estable y con eso quedaría terminado el ejercicio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.